normalmente es como que proyectamos la evolución de los demás en nuestra propia evolución y no somos conscientes de que muchas veces nosotros estamos avanzando muchísimo, pero somos incapaces de vernos desde fuera. Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperezsantiago.com. A nivel de comunicación hay otra idea irracional que es la de estarnos comparando constantemente con otros. Cuando paras eso y te centras simplemente en lo que tú estás haciendo y puedes tener un ojo visto en lo que están haciendo los demás, porque obviamente no debes estar desconectado del mercado, pero sin la obsesión de tengo que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque eso lo que provoca es que inconscientemente acabes copiando el contenido de otros y tu parte natural, tu parte de ese procesado de información que hay en el mundo, tu propia visión la pierdas y al final simplemente lo único que muestras es una visión filtrada de lo que está haciendo tu competencia. Pero no, tú lo que tienes es que aportar una visión de tu realidad con tu propio filtro. Y ahí es cuando surge pues, la magia de que seas más auténtico, más natural, seas una persona con un carisma diferente, porque no estás copiando lo que están haciendo los demás, sino que simplemente lo estás adaptando bajo tu propio filtro. Y una de esas personas que sabe hacerlo muy bien es José. Tiene su propia empresa, Despacho Contract, donde realmente lo que hace es ser el representante comercial, el director comercial, el que se encarga de traer negocio a la compañía, ¿no? Aparte de ser el fundador, pero ha decidido pues diferenciarse de lo que hace la mayoría de las personas, de los negocios, y decidió un día crear su propia marca personal y empezar a crear contenido. Tiene un podcast del cual hablaremos y aparte de crear contenido, pues es como que trata de mostrar una versión diferente de lo que son las ventas. Muchas veces relacionamos las ventas con algo frío, con algo seco, con algo de te estoy entruchando algo y él no, él busca dar una forma diferente de vender, que al final vender va de conectar. A mí, por ejemplo, esa idea me costó cambiarla, ¿no? ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, vamos a conocer mejor a José, vamos a conocer cómo él se lo ha montado, cómo realmente consigue alinear su marca personal y su marca profesional, cómo le ha dado sentido al podcast, cómo ha conseguido grabar multitud de episodios, no decaer, que sea también pues una forma de dar visibilidad a lo que él hace. Hablando de visibilidad, uno de los canales idóneos para todo esto es el podcast. En jesusperezsantiago.com te cuento cómo puedes saber si ese canal es idóneo para tu proyecto. Y ya te digo que no es válido para todos. Y con esto pues voy a darle ya la bienvenida a José, vamos a charlar, vamos a disfrutar. Hablábamos fuera de cámara de que nos gusta filosofar, ¿no? A los dos. O sea que aquí puede salir una filosofada buena. Muy buenas Jesús. Un placer enorme estar en tu ventana, estar en tu podcast y charlar contigo, la verdad, es todo un lujo. Qué guay. ¿Qué pensaría el José de hace 10 años de tener un podcast, de ser comunicador? Pues creo que ni se le había ocurrido. Y fíjate que yo soy una persona que llevo escuchando podcast prácticamente desde que se crearon, ¿no? Desde que la magia de Apple y de todo su entorno empezó a darnos la opción de escuchar los podcasts. Pero no lo pensaba. La verdad es que para mí sí que ha habido un momento en mi vida, ¿no? Como yo creo que para mucha gente, ¿no? Y que fue la pandemia. La pandemia nos metió en casa durante 2 meses, nos enfrentó a una realidad absolutamente distinta que no había vivido nadie y concretamente yo me dedicaba y me dedico, ¿no? A equipar un sector que era el del contract, que llamamos nosotros, el de las instalaciones para hoteles, restaurantes, aeropuertos, en fin, colectividades en definitiva. Y es que eso daba la sensación durante unas semanas de que no sabíamos si iba a volver, ¿no? Entonces yo ahí tuve como la necesidad de dedicar un espacio a reinventarme y una de las ideas que se me ocurrió era, pues bueno, si me he dedicado siempre a vender, ¿por qué no hablo de esto, ¿no? Y a partir de ahí se fue generando el caldo de cultivo que me llevó pues a hacer lo que llevo haciendo estos años, de divulgar alrededor del emprendimiento, de las ventas, de posteriormente crear el podcast. Eso fue el origen. Si no, seguro que no lo hubiera hecho, porque sabes tú que muchos males que tienen las empresas es que no se dan cuenta de las oportunidades porque les pilla trabajando. Muchas empresas han acabado con los años cerrando porque
los cambios, los cambios de ciclo, las nuevas tendencias, las nuevas oportunidades les pilló trabajando, ¿no? Pues yo creo que hubiera sido uno de esos, que me pilló trabajando y no hubiera visto más, ¿no? Me hubiera dedicado a mi actividad, que en definitiva es de la que vivía y de la que vivo en gran parte, y no hubiera pensado otra cosa, sinceramente. Esto me hace pensar creo que fue Rubén Loan, decía el otro día que emprender suele surgir más del dolor que de la pasión. Es decir, cuando tenemos algo que nos corroe, que dices, hostia, esto tengo que cambiarlo porque o me muero o resucito y me reinvento, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso. O sea, si no fuera por ese dolor, tú no hubieras accionado. No, totalmente, y además te lo voy a alinear con un mensaje, ¿no?, que le he escuchado muchas veces a Tony Nadal. No hace falta que lo presentemos, ¿no?, el tío de Rafa Nadal, que es muy crítico con la falta de forzar, la falta de la cultura del esfuerzo, ¿no? Y él dice que el carácter se forma en la adversidad. Si hacemos una analogía, las empresas se desarrollan o tienen una gran oportunidad de desarrollarse en la adversidad. En la adversidad es donde uno tiene la oportunidad de tener un pensamiento crítico activo y de reinventarse con fuerza. Por eso uno de los grandes males que hay para todo en la vida, para nosotros como personas y para las organizaciones y para las empresas, eso es la zona de confort. Sí. Ahí podemos hablar mucho, ¿no? Cómo dinamitamos la zona de confort, cómo la forzamos, cómo tenemos estrategias personales para poner siempre, salirnos de la zona de confort voluntariamente, o sea, hasta qué punto eso se puede meter dentro de un planteamiento estratégico. Pues hay mucho de lo que hablar. A mí lo de la zona de confort a veces digo, joder, ¿cómo se puede reinventar uno? Pero también estando en esa zona de... No, yo no le llamo zona de confort, sino zona de serenidad, ¿no? Donde puedas encontrar un equilibrio entre el reinventarte, pero el también disfrutar de ese camino, que muchas veces tienes que aprender a valorar lo que estás consiguiendo en ese camino, que muchas veces para ti no es visible, pero a poco que hablas con gente, sí perciben lo que tú estás consiguiendo, ¿no? Y percibimos lo que están consiguiendo los demás, pero en cambio de lo nuestro nos cuesta valorarlo. Yo creo que ahí la clave es el pararte, ¿no? El estar solo, el pararte a reflexionar, pero tampoco no quedarte en ese pensamiento. Que a los dos nos encanta ir regocijarnos en nuestros pensamientos, ¿no? Pero... Sí, yo creo que hace falta... Yo soy un enamorado de la estrategia, fíjate, desde niño es una de las cosas que más me apasiona. Pero la estrategia aterrizada como pequeños tips que uno se aplica a sí mismo, pequeños hábitos que dan estructura a una manera de actuar que te puede proyectar, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Si los cambios nos pillan trabajando es porque no teníamos nada, pues ninguna mirada puesta en el futuro. Yo creo que nosotros como personas y las organizaciones y las empresas tenemos la obligación de tener siempre puesta una mirada en el futuro, ¿no? Una de las cosas que a mí me ha gustado hacer siempre en mi trabajo y en mi vida como emprendedor ha sido trabajar un porcentaje de mi día en el hoy y un porcentaje de mi día en el donde quiero estar dentro de un año, dentro de año y medio. No hablamos de más, pero sí donde quiero estar. Y para eso hace falta tener un método, una cierta estrategia, porque si no lo haces, el día a día tiene capacidad sobre. Entonces, si tú te metes en la bandeja de correo electrónico, te puede quedar absorbido. Sí. Entonces, al final tienes que tener una cierta estrategia. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues de tal hora a tal hora pongo el móvil en silencio, aparto la bandeja de mi vista y me pongo a trabajar en el yo o en el proyecto de mi empresa dentro de un tiempo, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? Que a mí me parece como para aterrizarlo de forma sencilla. Tenemos la necesidad de tener siempre traer el futuro al presente, pero por obligación. ¿Para qué? Pues para no dormirnos en los laureles. Y si eso lo hacemos desde una cierta estrategia, si eso lo hacemos desde un cierto colchón financiero, entre comillas, ¿no? Es decir, lo hacemos cuando estamos bien, lo metemos dentro del confort. Sí, tal cual, porque cuando se mezcla la necesidad de reinvención con la falta de capital, hostia, ahí hay una crisis tremenda. Y claro, y justamente cuando estás así es cuando la gente menos quiere estar contigo. Porque, claro, es que no le das
ánimo, no le das una visión positiva de todo, ¿no? Al final lo único que atraes es precisamente a gente como tú, que está quejándose, que está, ¿no? Claro, porque... Es quizá lo más duro, salir de ahí. Sí, es cierto. Pero es que o sales de ahí o te mueres, ¿no? O vives en modo gris el resto de tu vida. Claro. Es así, ¿no? Yo creo que vivimos un mundo muy complejo, tremendamente complejo, en el que los modelos de negocio duran muy poquito, donde ya hace mucho tiempo, ¿no? En el que la oferta supera la demanda, pero con creces. Entonces, el mundo es absolutamente competitivo y tenemos que tener una cierta toma de contacto con la realidad desde el punto de vista de ser conscientes de que lo que estamos haciendo hoy, mi modelo de negocio como representante de comercial, cambia un 30% cada año. Claro. Un 30%. Te podría decir en factores, bueno, pues unas firmas cierran, unos mercados se caen, una tipología de producto ya no se vende. Yo tengo que vivir permanentemente con la visión de que si quiero durar con mi modelo de negocio, tengo que reinventar un porcentaje de él cada año. Y adaptar me estoy imaginándome, ¿no? Y entiendo que adaptar tu comunicación a ese nuevo interlocutor, porque claro, tú tenías una forma de conectar con una persona que igual ese negocio surgió de Friends and Family, ¿no? Lo típico, o que ahora de repente tienes que entrar en contacto con un nuevo cliente y no sabes si vas a conectar con él, no sabes... No, Lo tienes que... Claro, ese porcentaje de cambio lo tienes que construir, con lo cual requiere ya de entrada un cierto convencimiento, un trabajo de verdad introspectivo como para aceptar que esta es la realidad, porque de alguna manera las personas, yo creo que siempre tendemos, las personas, y como las personas las llenan, las organizaciones las llenan personas, pues las organizaciones también tienden a la búsqueda permanente del equilibrio en la zona de confort. Eso es una tendencia natural. O sea, siempre buscamos eso. Entonces, lo que hay que es generar algo que lo desequilibre permanentemente, ¿no? Entonces, pues es meter esta realidad dentro de nuestros planes maestros de trabajo, dentro de nuestra realidad, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de esto, porque si no, la capacidad de supervivencia es muy, muy, muy baja. Que es cierto, me está viniendo a la cabeza un símil, ¿no? En eventos, hay eventos que pues igual vas la primera vez y dices, ¡buah, este evento fue la hostia!, ¿no? Pero es que constantemente no necesitamos ver lo mismo, sino que al año siguiente nos gusta ver ese evento reinventado. Es como cuando vas a un restaurante, o sea, los brunch hace 10 años no existían, ahora sí, y funcionan, dentro de 10 años habrá otro modelo, ¿no? Siempre eso es lo que nos da sensación de evolución o sensación de que estamos probando algo nuevo. Es necesaria esa parte siempre. Pero esa es una característica que define el mundo en que vivimos hoy, este 2024. Esta realidad no se definía hace 20 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, hasta prácticamente finales del siglo XX, las dinámicas de los mercados en Occidente, en Europa y en Estados Unidos eran de más demanda que oferta. Entonces, los modelos, por ejemplo, de venta, de actuar a la hora de vender los productos, hace tan solo 25 o 30 años, no se parecen absolutamente nada a las necesidades que hay hoy. La aparición de Internet revolucionó, cambió todo, absolutamente todo. La globalización cambió absolutamente todo. Y cambiamos, ya te digo, de un exceso de demanda, todo lo que se fabricaba se vendía. Si el problema de las empresas no era vender los productos, era cómo mejorar la parte de fabricación. Pero todo eso, con la globalización, hasta puntos de extenuantes con todos los niveles de importación y con la aparición de Internet que democratiza la información, de manera que los clientes, los consumidores, tenemos acceso absolutamente a toda la información y a múltiples canales para comprar, hace que ya no tenga nada que ver esta realidad en solo 20 años, nada que ver con lo que vivíamos antes. A eso le sumas que ya el mercado ya no se conforma con comprar productos y servicios, productos tangibles y servicios intangibles. Ahora no queremos eso. Para eso no hace falta un proceso formal, estructurado y de venta. Ahora la gente quiere comprar también experiencias. Es una parte que no se compraba antes. Ahora compramos experiencias. Y si a eso le sumamos una nueva variable, apasionante por otra parte, ¿no? Que es que a nosotros, a mis padres, imagino que a ti también te lo habrán dicho, como a todas las personas que nos estén escuchando, ¿no? Me decía,
Oye, cuando vayas a un sitio, cuando estés tratando con personas y tal, trátalas como a ti te gustaría que te trataran, ¿no? Pues hasta eso ha sufrido un cambio de realidad, un nuevo paradigma, y las personas ya no quieren ser tratadas como a ti, las personas quieren ser tratadas como a ellos les gustaría que se trataran, con lo cual ya el compromiso de las empresas y el compromiso de los vendedores es no solamente tratar bien a la gente, sino tratarlas como quieren ser tratados, que no tiene por qué ser como a ti te gusta que te traten. O sea, todo esto es una revolución. Ahí hay un grado de psicología. Ayer lo hablaba con un comercial que me decía, joder, los comerciales somos psicólogos, y es cierto. Tienes que adaptarte a cómo es ese posible comprador. Habrá compradores que, pues, pero sí, habrá personas que te compren porque has tenido una conversación de la leche con ellos y dicen, joder, pues te quiero a ti, y otros porque tu producto es el mejor y estaba en esa ventana de oportunidad y ya está, ¿no? Pero la mayoría de la gente ahora mismo compra, y lo decías en una charla que tuviste tú en tu podcast, El lado humano de las ventas, con Enrique Mora, que compramos más por lo que hay detrás de la marca, por el propósito de esa marca, por la parte más humana, lo que comparte. Hace años era impensable eso, tú comprabas algo, querías algo y ya estaba. Y ahora hay marcas como Nude Project que han conseguido crear esa comunidad alrededor que genera esa idea de, no sé, de grupo, de unión, y la gente quiere unirse a ese movimiento. Pero para entenderlo de forma como así, como muy, muy, muy clara, eso sucede, Jesús, porque ya no tenemos necesidades primarias, es decir, sí, para eso están las commodities, los productos que son commodity. Bueno, pues en un momento determinado hay determinados artículos que los vamos a comprar y nos va a dar un poquito igual, ¿no? Pero la mayoría de nuestras acciones de compra tienen que ver con deseos, aspiraciones, necesidades personales, etcétera. Y ahí sí que entra ya el territorio de la experiencia de lo que me transmites. Las marcas y los vendedores como representantes de las marcas debemos tener metidos, grabados a fuego, que somos constructores de confianza. Y es en ese proceso de construcción de la confianza donde uno tiene que ser capaz de conectar con los clientes, de conectar con la realidad de cada cliente. Y cada cliente es único. Y ahí va a estar la habilidad de un vendedor, en la capacidad de descubrir la singularidad y el dolor nuclear de cada cliente. Creo que ahí también entra una parte muy, muy importante para el vendedor, ¿no? Que es la de no perder su identidad personal. Es decir, claro, tú estás inmerso, bueno, aparte de que tienes que estar identificado con el producto que estás vendiendo, ¿no? Porque, joder, hablando con comerciales yo veo como que están quemados. O sea, estoy vendiendo algo que no me llena, pero bueno, al final estoy generando relaciones constantemente porque tengo cierta facilidad para generar relaciones, no me importa, la creo, pero estoy en un punto en el cual estoy vendiendo algo que no me aporta y llego a casa súper cansado porque estoy haciendo un papel. Eso para un vendedor es jodido. Porque, ¿no? Y yo creo que ahí la clave también está en no vender a cualquiera, sino en buscar a aquellos clientes con los que también tengas ese punto de conexión. Porque dedicar 8 horas de tu día a tener conversaciones de venta en las cuales estás desconectado y estás haciendo simplemente el rol de vendedor, no sé, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que... Para empezar, no hay correcciones, quiero decir. Al final, en este territorio de la soft skill, pues cada uno tenemos una visión, ¿no? Y a cada persona llegas con unas herramientas o con unos mensajes. No todos los mensajes son iguales para todo el mundo, ni tienen la misma eficacia, ¿no? Entonces no hay verdad, ¿no? Sobre esto no hay verdad, hay opiniones. Yo solo presento mis opiniones, ¿no? Pero fíjate lo que estás diciendo, ¿no? Que es una cosa que a mí me preocupa francamente mucho porque me gustaría sinceramente que hacer pensar, ¿no? O sea, una de las cosas que a mí me gustaría es hacer pensar, pero porque creo que ciertas reflexiones pueden hacer que la gente haga clip y cambie un poco la manera de actuar. Has dicho algo que a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Y es la cantidad de por ejemplo, vendedores. Hay vendedores que no les gusta lo que hacen, ¿no? No les gusta lo que venden, no les gusta el cliente con el que tratan, ¿no? Y, joder, pues ahora yo te lo aterrizo. Antes estábamos hablando, mira, para mí la mayor
arma, la mayor potencia que hay para vender es el entusiasmo, ¿no? El entusiasmo es una cosa imparable. O sea, cuando tú ves una persona entusiasta que además tiene un cierto expertise y un cierto conocimiento de producto, es imparable, tío. No olvidemos que no hay mayor activo para una empresa, ¿vale?, que el conocimiento puesto al servicio de la resolución de problemas de la gente. Entonces, cuando tú ese conocimiento y ese expertise lo abrazas con entusiasmo, es imparable. Y tú me dices, joder, ¿y cómo conectamos con el entusiasmo? Vale, vamos al principio. Lo primero que tenemos que tener es esta mirada estratégica de decir, ¿dónde quiero estar el año que viene? Si no te gusta tu producto, no te gusta la empresa para la que trabajas, si no te gusta el cliente al que vendes, ¿qué estás haciendo? Vale, yo te digo lo que estás haciendo. Estás sobreviviendo y hay que sobrevivir, por supuesto. ¿Vale? Ahora bien, tú puedes dedicar un 10% de tu tiempo, de tu vida, a pensar dónde quieres estar. Puedes aplicar ese pensamiento crítico, puedes hacer ese trabajo introspectivo todos los días. Estoy ahora aquí porque tengo que estar aquí, perfecto, pero ¿dónde me gustaría estar? Si resulta que estás vendiendo productos de farmacia, pero a ti lo que te gusta es el deporte, ¿por qué no empiezas a investigar? ¿Por qué no empiezas a buscar oportunidades en el sector del deporte, para ropa deportiva, para bicicletas, para determinados materiales? ¿Por qué no empiezas a hacer un trabajo activo? ¿Por qué no cambias tu actitud y orientas tu brújula hacia el lugar donde te gustaría estar? Ese es el primer paso para algún día encontrar entusiasmo. El problema es que vivimos anclados en la queja, vivimos anclados y somos perezosos intelectualmente, eso como especie, ¿no? Entonces vivimos anclados en la queja, vivimos anclados en lo que no nos funciona, pero no somos capaces de activar toda la cantidad de recursos que tenemos, que es súper poderosa, para empezar a cambiar nuestra vida. Y lo bonito de esto, y lo matemáticamente demostrado, es que se genera un efecto compuesto. Cuando tú dedicas todos los días un espacio de tu tiempo a buscar, a dibujar lo que quieres ser mañana, eso empieza a generar un efecto compuesto. Pum, 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 pum. Y a lo mejor te lleva 1 año, a lo mejor te lleva 2 años. Pero seguro que vas a estar más cerca que si no lo haces. Y cuando uno llega a ese lugar, es donde uno puede conectar 3 cosas maravillosas, ¿no? Que sentido a lo que hace, propósito a lo que hace y autenticidad. Cuando tú conectas estas 3 cosas, empiezas a desarrollar una labor que te hace verdaderamente singular, te hace verdaderamente atractivo, porque eres especial desarrollando eso. Y lo curioso es que eso va evolucionando. O sea, tú tenías hace 5 años una idea de del camino que te gustaría recorrer, llegas a esa mini meta o a ese mini objetivo que te has marcado y ese nuevo reto a futuro como que se actualiza, ¿no? Tú mismo lo actualizas. Depende también un poco de tu grado de inconformismo, tu grado de querer evolucionar, ¿no? Pero es súper chulo eso porque el cerebro nos dice zona de seguridad, trabajo fijo, trabajo no sé qué, pero te das cuenta de que eso no te lleva nunca a una zona de estar bien. Si lo que te reta es hacer cosas diferentes, ¿no? En cambio, cuando haces cosas diferentes, te cuesta encontrar la motivación, porque dices, hostia, ¿cómo? Y hay una frase que me mola mucho, que es la de la motivación mejor que te pille haciendo cosas. Porque a veces la motivación, ir a lo que tú dices, hostia, ahora tengo que ir a un evento de esto porque me gustaría acercarme a este sector y tal, no vas a encontrar la motivación para ir ahí. Pero igual después de ir a 3 eventos y ves que has conseguido algo, ahí es cuando empieza la motivación y empiezas a darle un sentido a todo eso, ¿no? Es brutal esa parte, sí. Al final hablamos, es que estamos aquí aterrizando muchas ideas, ¿no?, así globales del ser humano. Esto es desarrollo personal. Hablamos de la palabra actitud, ¿no? La actitud lo es todo. La actitud nos define como persona, define nuestro comportamiento. Entonces, por ahí tiene que empezar todo, por tener una predisposición a la acción. Vivir es un deporte de contacto, vivir es un deporte de acción. Entonces, ya vivimos muy anclados, ¿no?, en la queja, pero poco anclados por ejemplo, la sociedad actual. A raíz de la pandemia se genera una revolución absoluta con el tema de la formación. Todo el mundo se forma, pero la formación no genera transformación. Lo que genera transformación es la acción. Entonces,
tú puedes ir a una clase, hace poquito estuve en una clase en la Universidad del CEU dando una formación y tú puedes, y la terminé hablando de estas cosas, digo, las ideas solas no transforman nada. O sea, todo lo que tú compartas, todas las ideas que son de valor no transforman nada si tú no las pones en acción, no las pones en movimiento. Y esta es la clave que nos tiene que llevar a activar esa visión que yo siempre la aterrizo desde la parte estratégica, de decir, vamos a quitarle toda idea de que es que hay personas que son así y otras que no lo son. No nos equivoquemos. Hay personas que han activado unos procedimientos y digamos que unos hábitos en su vida y otras que no han activado nada. Pero si tú activas unos hábitos en tu vida, tú consigues transformaciones. Y eso se aplica a cualquier ámbito, ¿no? Se aplica a cualquier ámbito. Tú me decías, bueno, es que las metas cambian, por supuesto. A mí me apasiona el deporte, me gusta mucho hacer deporte. Entonces, por ejemplo, estos años de mi vida hago bicicleta. Bueno, pues tú te pones una meta, la alcanzas y luego esa meta seguramente al año siguiente no te motiva. Te motiva otra pequeña meta, ¿no? Humildemente, pero son tus metas. Hacer esta carrerita, hacer esta prueba, son las tuyas. Entonces tú te vas transformando y a lo mejor una meta te lleva a pensar que quieres tener un podcast, pero puede ser que llegue un día que ese podcast pues ya no te motive por lo que sea, porque quiera, o sencillamente porque tú tienes un tiempo disponible y hay un momento en que dices, si lo dedico a hacer esto, no lo puedo dedicar a hacer esto. Y ahora lo que me apetece es hacer esto otro. Y a lo mejor te sigue gustando, pero tienes la capacidad de elección. Pero lo que está claro es que no tienes capacidad de elección si no estás en movimiento. Y ese es el gran desafío como ser humano que tenemos todos. Estar en movimiento. Justo, sí. El ser visible, el que te vean, puede surgir esa conexión que te dé una oportunidad o que te dé una idea o que te dé algo. Pero hay muchas leyes, ¿no? Hay como en la naturaleza, ¿no? Robert Cialdini con su libro, ¿cómo se titulaba el libro este? De la persuasión, ¿no? Que era la parte previa a la persuasión, ¿no? Y habla del principio de reciprocidad, ¿no? Así hace, pero bueno, si nos vamos los más místicos hablan del karma, ¿no? La vida te da lo que tú le das, ¿no? Pero creo que era Isaac Newton el que formulaba la fórmula esta, ¿no? De que a cada acción le corresponde una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Ostras. O sea, al final tenemos un montón de indicadores que nos dicen que allí donde ponemos la energía recibimos una recompensa. Y normalmente a nuestro favor. Entonces, es cuestión de ponerse en movimiento en la dirección hacia donde queremos ir, ¿no? Esto no estamos diciendo nada nuevo. La gente que nos esté escuchando lo sabe lo que estamos diciendo. Pero precisamente esto, perdóname, subrayo, precisamente por esto tiene valor. Porque, como hemos dicho antes, si la teoría no la sabemos todos, lo difícil es ponerla en práctica. Sí. Y ahí creo que quizá el mayor problema para accionar es la sensación de no saber que ese camino es el correcto, pero es que nunca lo vas a saber hasta que llegues a ese destino. Entonces, pero puedes tener la sensación que, o sea, yo cuando decidí emprender y había determinadas emociones que me generaban y decía yo, hostia, tengo la sensación de que este es el camino. Cuando generaba el podcast y hacía episodios decía, hostia, me veo haciendo episodios con 60 años o con 80 años porque me mola esto, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que te da el sentido de, sí, este es el camino que a mí me gustaría ver, ¿no? Por el corte que tiene este podcast, este maravilloso podcast, nos están escuchando muchos emprendedores y la gente que nos está escuchando sabe que es imposible disociar de la palabra emprendedor la incertidumbre. Es imposible. Certezas es trabajar en una empresa para otros y tampoco la vas a tener o ser funcionario y esperar toda tu vida una jornada laboral y un salario. Eso son certezas. Pero lo demás, en el mundo del emprendimiento no hay certezas. Tenemos que abrazar la incertidumbre y aliarnos con todo aquello con todo aquello que no depende de nosotros. Lo que tenemos es que aliarnos con las circunstancias y ver de esos vientos hacia dónde podemos mover nuestras velas y hacia dónde podemos virar. Y es una cuestión de actitud, una vez más. Actitud. Esto sí. Lo definía muy bien Viktor Frankl en su maravilloso libro El hombre en busca de sentido, ¿no? La última de las libertades. La última de las libertades es esa, ¿no? Las circunstancias pueden ser penosas, bueno, penosísimas fueron las que pasó este fantástico psiquiatra, pero bueno, al final siempre tenía la última de las libertades, que era el decidir, bueno,
dónde ponía sus pensamientos y qué iba a hacer con toda esa energía que todavía le quedaba, ¿no? Y es una lección de vida. No sé si conoces el libro, supongo que sí. Sí. No, da para pensar, ¿no? Cuando al final eres capaz de, en una situación súper hostil, encontrarle sentido a lo que estás haciendo, ¿no? Por el hecho de que tienes una vaga idea de que vas a salir de ahí y vas a salir vivo, hostia, tiene un mérito de la hostia a nivel mental. Tenemos que, esto lo hice mucho. Yo soy un enamorado de la filosofía de Xavier Marcet y lo hice mucho, ¿no? Hay que llenar las agendas de sentido. Sí. Hay que llenar las agendas de sentido. Y ahí porque eso atrae, es que al final es gente que se une al carro por tus locuras. El emprendimiento es eso, gente que se une al carro porque tú tienes unas ansias tremendas de que eso funcione y hay gente que dice, hostia, yo quiero gente como esta, quiero locos como estos que tienen ilusión y eso me engancho a ello. Porque fíjate, lo contrario de sentido sin sentido, ¿no? Acción con sentido. O sea, la gente con qué se puede identificar, con aquello que tiene sentido. Con lo que es un sinsentido no se puede. Entonces hay que llenar nuestras acciones de autenticidad, ¿no? De propósito, de sentido, que es un poco esa búsqueda. Y al final esto es una búsqueda permanente a la que nunca llegas a tocar, ¿no? Es como estar avanzando en búsqueda de tocar algo que nunca lo llegas a abrazar del todo. Pero sí que es verdad que en ese proceso estás mucho más conectado contigo mismo y con el porqué de lo que hacen las cosas y tal. Yo creo que una de las cosas, Jesús, que más dan sentido a nuestra vida es, permíteme la redundancia, sentir que lo que estamos haciendo tiene un sentido. ¿Me explico? Y muchas veces estamos envueltos en profesiones, en trabajos, en actividades que dices que no sé dónde me lleva esto no es lo que yo quería, yo tenía estas ilusiones cuando tenía 30 años, ahora tengo 40 y estoy aquí. Tenemos en nuestro día a día, una vez más, abrazamos un montón de cosas que nos vienen impuestas y sobre las que creemos que no tenemos capacidad de influir y siempre tenemos capacidad de influir. Sí. De esto, joder, en los primeros episodios hablaba mucho de eso, ¿no? De dar sentido a lo que haces. Y ahí había siempre diferentes visiones, que eso me mola, porque cuando alguien te hace cambiar de opinión sobre algo, dices, hostia, joder, fíjate, no es blanco-negro, sino que también yo soy siempre de escala de grises, porque la vida es así. Y hablaban de que muchas veces estamos también en esa cierta obsesión de encontrar un sentido y la propia obsesión del sentido te hace no encontrar el sentido. Porque es, hostia, tengo que encontrar un sentido. Y a veces es que no hay un sentido en ese momento. Hay mini momentos de sentido o mini momentos de sensación de que vas en el camino y que lo estás disfrutando, pero no va a ser siempre jauja, ¿no? Sí, dale, y con esto me gustaría dar un giro hacia la... Simplemente que no olvidemos que efectivamente la vida es un permanente prueba y error. Permanente prueba y error. Otra cosa que tenemos que ser conscientes es que vamos a coger una dirección, pum, pum, testamos, no es. Volvemos a conectar con nosotros mismos, con aquello que nos gusta y cogemos otra dirección. Pero en la acción, mi gran reivindicación siempre es la acción. No y la solo observación. En aquellas cosas, en aquellos sitios, en aquellos lugares que te incomodan. Es la única vía. O sea, porque esto es como... Hay gente que te dice, hostia, tienes que comunicar en público, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Igual para ti no es un reto hablar en público porque se te da genial. Entonces igual ahí no tienes que accionar. Pero igual te da miedo el ponerte a vender tu producto. O... lo que sea, ¿no? Entonces, si accionas en esos puntos donde hay incomodidad y aprovechas tu área de genialidad, se te da guay comunicar, pues venga, hazlo, ¿no? Pero si se te da muy bien comunicar, pero no avanzas, porque, joder, comunicar bien es algo de por vida. O sea, siempre va a haber algo nuevo que aprender, alguna nueva forma, algún nuevo tip, alguna nueva experiencia vas a aprender, va a haber algo que vas a escuchar de alguien que no te va a gustar y que vas a decir, hostia, pues tienes razón, joder, puedo implementar esto, ¿no? Entonces, esto lo digo con la parte de aceptar la crítica y asumir que aquello que te da miedo probablemente sea donde esté ese nuevo sentido a lo que... sí. A lo que quieres hacer.
Si me permites, te diré, mira, porque a este tema de hablar en público es un tema como muy presente, ¿no? A todas horas lo vivimos toda la gente que estamos mínimamente por ahí expuesta y tal, ¿no? Y lo que quiero reflexionar es un poco sobre la idea del pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico no es otra cosa que pararnos a pensar y mirarnos hacia adentro y ver qué sentido, qué no sentido tiene lo que estamos pensando, nuestras ideas, nuestros proyectos. Tengo que comunicar bien en público. Bueno, ¿por qué tienes que comunicar bien en público? ¿No? La primera, ¿por qué? No, es que yo tengo... ¿Qué es comunicar bien en público? Bueno, bien, pero vamos a dar por hecho que es una cosa concreta que sabemos todos. Bueno, pero ¿por qué lo tienes que hacer? ¿No? Entonces, la persona te puede decir, mira, porque yo he estudiado periodismo y a mí, toda la vida he soñado con estar en una televisión, con estar presentando un evento. Vale, o sea, tu objetivo es ser una especie de presentador profesional. Perfecto, ahí te lo compro. Te tendrás que formar. Pero si lo de comunicar bien en público es la razón está en que te han dicho que tienes que comunicar bien en público, a todas estas personas yo les invitaría a conectar con la esencia de lo que quieren comunicar. O sea, olvídate de comunicar bien en público y conecta con lo que tú quieres compartir. Sí. Y conecta, enamórate de lo que quieres compartir, conviértelo en algo tan tuyo que salga por los poros de la piel y vas a comunicar, te lo digo yo, cojonudamente bien sin haber hecho nada. Porque estás vas a vibrar, porque vas a conectar con esa naturalidad sin haberte formado. Cuando te pregunten sobre eso, ¿no? Justo, cuando te dicen tienes que comunicar bien, estás comprando la idea de otros que otros tienen sobre comunicación. No estás comprando tu propia idea de lo que significa la comunicación para ti. Una cosa es la profesión de comunicador y otra cosa es el que estemos demasiado obsesionados con la parte de la comunicación y nos olvidemos del contenido, ¿no? Y de la esencia del por qué y por qué nos van a escuchar y qué espera la audiencia de nosotros y por qué, qué es lo que quiero compartir que tiene tanto valor para que estas personas me estén escuchando, ¿no? Entonces, ahí es donde está la magia y ahí es donde sucede la magia. En esa verdad que va a salir sola, si es verdad. Si no, estás en el territorio del comunicador, que a lo mejor no es tu sitio. Tu sitio no está ahí, tu sitio está en otro sitio. Justo, sí. Y tú mismo vas probando y encontrando el equilibrio entre las expectativas. Vamos a dar un salto hacia ventas, hacia podcast, y me gustaría que reflexionaras un poco cómo ha cambiado tu forma de ver las ventas hace 10 años y si tiene el mismo significado vender hoy día. O sea, ¿hace 10 años significaba lo mismo vender para ti que hoy? Significa lo mismo. Bueno, al final, las ventas es el proceso a través del cual yo lleno la nevera de mi casa, ¿no? Entonces, bueno, el significado está. Ahora, la manera en la que se hace es absolutamente distinta. Yo llevo 26 años prácticamente como vendedor. En mis orígenes pasé 5 años de la primera parte como director de operaciones y tenía 100 y pico personas a las que tenía que comunicar muchas cosas, pero en el territorio puramente comercial son 21 años. Y como he comentado antes, la venta ha cambiado muchísimo. No es lo mismo ir a... tengo un amigo que es mecánico, que tiene una frase preciosa que hace pensar mucho. Dice, no es lo mismo tocar que salir a abrir. ¿Vale? No es lo mismo, no se parece en nada. Entonces, la venta ha cambiado tanto, que antes tocar tenía un poder y ahora tocar tiene otro. O sea, a tocar puertas es encontrártelas cerradas en un 99%, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, pues entender cuál es la naturaleza hoy en día de nuestro ejercicio. Y la venta sí que ha cambiado mucho. Hoy en día, desde mi punto de vista, es fundamental desarrollar hasta los niveles más extremos que puedas tu habilidad de empatizar con la necesidad del cliente. Podríamos aterrizar muchas cosas que tienen que ver con eso, pero que al final la empatía creo que la entiende todo el mundo. Tenemos que ser capaces de ponernos en el lugar del cliente. Los anglosajones dicen mucho de ponernos en los zapatos del cliente, pero no se trata de ponerse como tal, sino primero lo difícil de todo esto es quitarte tus zapatos para intentar ponerte los de otros, ¿no? Porque el ego, la empatía es lo contrario, no es lo contrario, pero la empatía está abrigada por el ego. El ego nos impide empatizar con los demás porque el ego es lo que nos hace estar siempre en lo nuestro, en mi necesidad, en mis ventas, en mis resultados, en todo lo mío, ¿no? Y nos olvidamos de la otra persona. Pero
solo si somos capaces de entender la necesidad auténtica, el dolor nuclear que tiene nuestro cliente, vamos a poder aplicar ese medicamento justo que necesita el cliente, que aquí está la gran dificultad, que hemos pasado de, bueno, esto lo decía muy bien Carlos Roset, ¿no? Es el prologuista de mi primer libro y bueno, fue profesor mío en un máster que hice en MBA hace muchos años y vino a dar formación a mi empresa hace tiempo y tal. Bueno, él define muy bien, ¿no?, los medicamentos de amplio espectro que se hacían antes y ahora que tenemos que dar medicamentos específicos para dolores concretos nucleares, ¿no? Entonces, ahí está la gran diferencia. Claro. En adaptarlo. Y eso lo podemos entender fácilmente con las nuevas tecnologías. Hoy en día, ¿cómo aprende Spotify lo que te gusta? ¿Cómo aprende Amazon? ¿Cómo aprende Netflix? Te está dando, ¿has visto esta serie, esta película? Lo siguiente, ¿qué tal? O sea, todo el mundo está, sobre todo aquello que está muy barnizado por la tecnología, está entendiendo esta idea perfectamente. O sea, no se trata de lo que a mí me gusta, sino lo que a ti te gusta. Las marcas ya no somos importantes, lo importante es el cliente. Entonces, adapto todo mi portfolio de producto a cada cliente. O sea, es más, tengo un portfolio para cada cliente. Fíjate, una de las cosas que me viene a la mente mientras ibas comentando todo esto es que al final una de las cosas que hacemos con nuestros podcasts es invitar a la gente a que van acelerados, que van a 1000, que van a no sé qué, que no, muchas veces no ven por el retrovisor lo que está sucediendo, ¿no? Pues a veces reflejar esas ideas que ellos tienen y darle un sentido, y aparte de darle un sentido, pues darle una pequeña inspiración, un pequeño tip que les haga replantear lo que están haciendo hasta ese momento, ¿no? Y precisamente esto que has dicho hace pensar, porque muchas veces estás en la vorágine del día a día y estás más centrado en los clientes que en desarrollar nuevos proyectos, en pensar que ese proyecto va a tener un fin dentro de X años, porque todos los proyectos tienen un fin si no le das un nuevo enfoque, ¿no? Y yo creo que ahí tiene mucha relevancia el que crees tu propio canal de comunicación. Ahora, puede llamarse podcast, puede llamarse YouTube, pero al final lo que hace es que, bueno, desarrollas tu marca personal. Con esto de desarrollar tu marca personal me refiero a que empiezas a mostrar tu propia visión sobre el mundo y eso lo ligas con tu negocio. Y fue una de las cosas que tú supiste hacer, supiste dar el paso, ¿no? ¿Nos compartes 2 cosas chulas que te haya aportado el podcast hasta ahora? Pues mira, yo el podcast te confesaré que lo que más me encanta es que me ha permitido conocer a personas fascinantes. Es decir, he entrevistado a gente maravillosa, muchos, no voy a nombrar a ninguno para no dejar a ninguno atrás, pero gente a la que admiraba. Y he podido llamarlos, me han aceptado la invitación, han venido y he descubierto, y eso ha sido también un gran descubrimiento, ¿no? Gente que tienes muy idolatrada y que la tienes como, sí, joder, esta persona, ¿no? Y luego descubres que es un tipo, pues, tan normal como tú, quiere decir, que te cuenta sus cosas, que cada mañana... Es curiosa esa idea, ¿eh? Yo creo entonces, que yo solo seguiría haciendo podcast por eso, ¿vale? Por seguir conociendo gente. Yo ahora este mes tengo una entrevista con Xavier Marcet, para mí es un lujo entrevistarlo, ¿no? Crack. Es un lujo, ¿no? Entonces, pues me ha aceptado la invitación, tal... Gente a la que admiro, a la que leo sus libros, a la que leo sus artículos, ¿no? Y dice, hostia, viene al podcast. Bueno, ya eso ya me lo aporta el podcast, ¿no? Eso ya me lo aporta. Y luego, otra cosa, más preguntado por 2. Otra cosa que me apasiona del podcast es poder expresarme tal y como soy. O una parte de mí. Y no está tanto en mi papel de entrevistador, entre comillas, de facilitador de la conversación, porque mi podcast es de entrevistas, sino en todo lo que hago alrededor de la edición, ¿no? O sea, yo estoy haciendo el podcast, si me permitís la expresión, que me da la gana. Es decir, todo el mundo te dice, joder, no hagas más de 1 hora, tal, ve al grano, idea, síntesis. Pues yo no hago nada de eso. O sea, si lo que buscáis es eso, no hago nada de eso. O sea, yo meto unas introducciones de 15 minutos con fragmentos de películas, con músicas, con historias, con cuentos, corto por la mitad, le pongo una música, hago lo que me da la gana. ¿Por qué? Porque como vivo y siento que vender
es emocionar, es que de alguna manera toques la fibra emocional de la gente. Y yo intento que el que escuche un episodio de mi podcast le toque la fibra emocional, ¿no? Y intento ser auténtico en ese sentido. Me ha permitido, y ya termino, me ha permitido hacer lo que me da la gana y lo que me apetecía. Y entonces, dentro de esa libertad, joder, es mágico. O sea, hoy en día la tecnología me permite hacer lo que me da la gana, salir ahí fuera, comunicar como me da la gana y luego me seguirá la gente que sea. Pero tampoco te creas que me preocupa. Hombre, te diré, me encantaría que me siguiera muchísima más gente, que me siguieran, pero que ya me conformo, ¿eh? O sea, ya me conformo. Sí, eso tiene mucho que ver con... Esto lo relaciono con la área de genialidad, con lo que nosotros percibimos que queremos hacer. O sea, si queremos darle continuidad al podcast, tenemos que hacer algo que nos mole a nosotros. Si a nosotros nos mola reflexionar, hacer charlas donde en una hora estés filosofando lo que tú dices sobre determinadas cuestiones, va a haber un tipo de personas que esté cansado del formato rápido, del tal, y quiere un formato donde le ayude durante una hora a desconectar sobre determinados temas y escuchar a dos personas hablando sobre algo, ¿no? Y yo tengo escuchado podcasts, ahora no tanto, pero cuando estaba en la fase de empezar el emprendimiento, de 4 horas. Igual no era todo seguido, pero escuchaba una hora, después otra hora, porque me parecía interesante. Porque realmente cuando hay conexión, a partir de la media hora, a partir de los 40 minutos, empiezan a surgir cosas en esa conversación que es imposible que surjan a los 15 minutos. Forma parte de eso, de como cuando quedas con alguien a un café y dices, hostia, ya pasaron 2 horas. Pues probablemente en esa última media hora surgieron las cosas más interesantes de la conversación, porque hay relax, hay muchos ingredientes, ¿no? Y yo entiendo como tú la comunicación, va por ahí. ¿Querías decir algo? No, que esto que estás comentando, yo pienso siempre, porque al final, oye, tengo ahí, no sé, los episodios, francamente, pero cerca de 50. Cada episodio, cada entrevista tiene una temática y le interesará a unas personas a otras. Yo intento que el producto sea cada episodio, no el producto es el podcast, ¿no? Como tal, ¿no? Cada episodio. Entonces, cada episodio tiene su realidad. Has establecido una conversación y esa conversación te lleva por unos derroteros, déjala fluir, déjala que surja lo que surja. Y bueno, eso sinceramente a mí es lo que creo que te diré que a ver cómo te aterrizo yo esto, porque una cosa es el business, claro, una cosa es el business. Yo no tengo nada, por supuesto, en contra de los negocios digitales y de la visión más mercantilista de las herramientas. Entonces, una cosa es el business y otra cosa es hacer un producto que quieras, que tenga un perfil, que aporte un valor concreto, que te defina como marca personal de una manera, etcétera, y no tiene por qué ser la mejor estrategia a nivel business. Sí. Tiene todo el sentido. Sí, que le des ese formato, pero que también al final, forma parte de tu ecosistema de comunicación, y para aterrizarlo un poco más es, vale, pues es mi canal de comunicación y a partir de ahí hay gente que me escucha y que pues decide contratarme o no, o decide recomendarme, que muchas veces va por ahí. A nivel de negocio, ¿qué cosas chulas te ha aportado el podcast? Me ha aportado muchas cosas. Por ejemplo, uno de los grandes descubrimientos y una de las cosas que más me asombra y claro, yo me pongo a hacer el podcast con mi marca personal y yo diferencio, no comunico mi marca personal a la marca Despacho Contract. Están ahí, están en LinkedIn, la gente lo puede ver, pero no mezclo, ¿no? Los canales de comunicación que yo utilizo para mi marca Despacho Contract son unos concretos. Utilizo mi newsletter, utilizo mis diferentes herramientas de comunicación, sobre todo la más poderosa que utilizo es la newsletter semanal, que envío todos los sábados a las 8 de la mañana. Pero yo no mezclo mi marca personal, ¿no? Porque creo que a mis clientes que están en el sector del contract o del retail no tiene por qué interesarles los pensamientos de ventas del líder de la organización de Despacho Contract, de la persona que lleva eso. No tiene por qué interesar. Entonces no lo mezclo, ¿no? Pero yo no sé qué pasa, ¿no? No sé qué pasa, que la gente se acaba enterando, ¿no? Las redes, tal, no sé qué, se acaban enterando. Entonces, me han sucedido cosas mágicas. Estar en ferias, en diferentes ferias. Una de las cosas
más mágicas que me sucedió en el mes de abril, hace 3 semanas, estaba en Milán, en la Feria del Mueble de Milán. Viene a visitar un cliente que además es un cliente medio competencia, porque él también tiene su empresa de representaciones, empresa que colaboramos en algunos proyectos y tal. Y me dice, de verdad que me dejó asombrado, me dice, he comprado tus libros, los ha comprado mi mujer que estaba ahí delante, no sé qué, tal. Y me quedé muerto porque, ¿y ese tío cómo lo sabe, no? O sea, ¿cómo tal, no? Entonces, al final, un poco tú lo decías al principio, ¿no? Tú lanzas un mensaje al universo. Muéstrate tal como eres, comunica aquello que te gusta, hazlo desde la humildad y hazlo con la mejor de las intenciones. Y eso tiene un eco que no sabes dónde acaba el eco. Entonces, eso ya a mí me da muchas alegrías. Clientes míos, que en otras ferias me llaman y me dicen, quiero que formes a mi hijo. Si mi papá está empezando conmigo en el negocio, quiero que tal. Otro cliente en Valencia, quiero que vengas y le des una charla a mi equipo, tal. Hostia, y esta gente como coño se ha enterado de que yo hago estas cosas, ¿no? Porque no las mezclo en el canal de comunicación. Pero sin embargo, al final te das cuenta que el mensaje llega, ¿no? Y lo que más lo que más he sentido es que le ha dado estructura sólida a mi marca profesional, por así decirlo, ¿no? A esa parte más de comercial de campo, de persona de trabajo en la calle, de representar, le ha dado como le ha dado sentido, quiero decir. Tiene mucho sentido. O sea, tú te dedicas a representar, a ejercer un trabajo y luego determinado espacio de tu tiempo lo dedicas a divulgar alrededor de recursos que pueden ayudar a otras personas a desarrollar ese trabajo. Pues tiene sentido, ¿no? Y eso es como esas situaciones que te van sucediendo, le van dando sentido al formato del podcast, ¿no? Pues porque sí, al principio empiezas como todos. Por supuesto. Y gente que me ha escrito y tal, me ha mandado mensajes francamente muy bonitos y que he dicho, ya me mereció la pena. Es brutal. Es que esto, Jesús, ¿qué te voy a contar? Si tú tienes mucha más experiencia en el ámbito del podcast y de la comunicación que yo. O sea, cuando una persona te contacta y te dice, mira, me has ayudado, o sea, tu mensaje, tu producto, tu podcast o esta charla, lo que sea, ha llegado a mí, a despertar en mí esta idea que no la había visto, que llevo en el planeta 40 años y no la había visto. Y que para nosotros son obvias. Y hay otra creencia por ahí de que, ¿qué voy a contar yo de diferente? Pero... bueno, es tu filtro, es tu forma. Hay personas que igual dicen una frase de una forma diferente a como tú lo dices, pero que la reflexión del fondo es la misma, pero a esa persona, con esa forma de decirlo, conecta con la idea y dice, hostia, es verdad, joder, y llevo años, o igual es que ha escuchado esa idea hace 10 años, no conectaba con ella y en cambio ahora te ha conocido a ti y tú le has dado luz a todo eso. Eso es la parte más bonita y la que le da sentido a que una de las cosas que más me ilusionan es poder encontrar un equilibrio, estoy en búsqueda de ese equilibrio, ¿no? Entre el desarrollo de mi profesión, de mi negocio, que llevo muchos años y es mi propio emprendimiento y me apasiona y me encanta, con el tema de la divulgación, ¿no? Esa parte, ese equilibrio me apasiona mucho porque me gustaría fortalecerlo, llenarlo de sentido, llenarlo de mensaje. Hace un par de semanas estuve en el CEO, como te comenté, dando una charla a alumnos de cuarto de carrera de dirección de marketing y ventas y algunos venían también de derecho. Joder, al día siguiente publica una chica en LinkedIn un comentario sobre la charla diciendo que le habían sorprendido 4, 5 ideas, 7 ideas. Digo, joder, si tú vas a cuarto de carrera y alumnos que llevan estudiando materias de emprendimiento, de marketing, de ventas durante 4 años, eres capaz de despertarles 4 ideas que no habían encontrado esa singularidad y que la subrayan, ya tiene sentido que los que somos un poquito más senior estemos intentando desde la humildad soltar ideas que puedan ayudar a otros, porque lo haces desde esa idea. No, y muchas veces no eres consciente, yo por lo menos en el podcast no soy consciente de que estoy compartiendo algo, simplemente estoy reflexionando sobre aquello que yo suelo ver a diario o la curiosidad que tengo por el invitado. No, estás reflexionando sobre esas cosas, pero la gente resuena con ese mensaje que tú estás lanzando simplemente porque nunca habían visto la realidad de esa manera. Es curioso y solo lo descubres cuando empiezas a crear contenidos. Hasta que no empiezas a compartir lo que sabes, no llega esa reflexión.
¿Y cuál es tu mayor desafío creando contenidos? Ya nos diste una pista ahí, pero me gustaría que lo aterrizaras. O sea, ¿dónde te ves creando contenidos dentro de X años? Pues mira, te tengo varios desafíos. Un desafío es Yo pienso siempre no pienso en episodios, o sea, no pienso en invitados. Pienso pienso en ideas que complementen que mi audiencia le siga aportando valor, ¿no? Entonces pienso, hostia, necesito una persona, me gustaría encontrar una persona que pudiera venir al podcast a hablar de inteligencia emocional. Me gustaría una persona que viniera. Entonces, mi gran desafío es seguir encontrando los vectores directores de la conversación, más que las personas. Que yo soy una apasionada de las personas, ojo, pero que en el propósito de mi podcast está más el desarrollo personal que el publicar por publicar, ¿no? Entonces, un desafío es ir encontrando eso. Luego otro desafío es cuando grabo un episodio, cuando se graba la entrevista y tal, el abrazar esa entrevista, ese episodio con los mensajes, ¿no? Y con toda la parte de intro que desarrollo, para mí me supone un desafío, ¿no? Y luego, a nivel futuro, como uno siempre tiene también la mirada un poco en cómo podría evolucionar el podcast, me gustaría que evolucionara también hacia una parte en la que yo pudiera hacer microepisodios desde mi visión, compartiendo cosas que más personales, ¿no? Más aportando más mi visión personal. Pero hoy por hoy es un poquito incompatible con mi agenda, pero sí me gustaría que algún día pudiera complementar el invitado con mi mensaje. No por nada, sino para hacer algo más divulgativo, más concreto divulgativo, más píldora, 15, 20 minutos hablando sobre una experiencia, compartiendo experiencias personales, que creo sinceramente que es lo que aporta valor, ¿no? Pero hoy por hoy no. ¿Pero quieres complementar tu visión con la de tu invitado? Que eso me parece curioso eso. ¿Qué significa? No complementar mi visión con la del invitado, porque eso ya se produce de manera natural en los episodios, sino que la audiencia, porque tú al final yo visualizo la audiencia que escucha mi podcast y joder, solo se me ocurre la palabra respeto. Es decir, hostia, yo intento no defraudar en el siguiente episodio. Intento estar a la altura, ¿no? Igual que en ventas, creo que en el poder de la solidez, en mostrarte súper sólido, ¿no? Es decir, que seas súper predecible. Para mí ese es uno de los principales principios de la venta, ser predecible, ¿no? La estrategia puede ser disruptivo, pero las expectativas tienes que ser predecible, porque si no es predecible, al final vas a perder tu cliente, porque si hoy le ofreces una cosa, mañana le ofreces otra, pasado le ofreces otra, y otra, pues al final vas a ir defraudando expectativas. Esto es lo de ser predecible, tiene que ver con empatar al menos las expectativas, ¿no? Empatar las expectativas. Pero entonces yo respeto tal y digo, hostia, tengo que conseguir hacer algo que esté a la altura del episodio anterior, del anterior, que esté tal, que no sé qué. Eso es un camino. Pero yo cuando digo complementar me refiero, como al final no deja de ser un canal, vamos a decir, formativo, entre comillas, ¿no? Un canal en el que la gente que escucha este tipo de cosas siempre son inquietos intelectualmente, son personas inquietas que están buscando input que les impulsen. Entonces, joder, pues complementarlo haciendo que el lado humano de las ventas no solo sea un podcast de entrevistas, sino sea un podcast de entrevistas y de píldoras formativas, mensajes formativos, vale. Un pequeño espacio. Eso es lo que a priori tengo en la cabeza. Mola unir eso con divulgación con formación, algo así. Bueno, no sé si incluso me da vértigo decir la palabra formación, ¿vale? Porque también le tengo profundo respeto, pero sí contarle a los demás lo que a ti te ha servido, si eso se le llama formación, lo llamamos formación, y si no le llamamos cualquier otra cosa. Contar experiencias personales, visiones personales de ángulos, de diferentes rincones de la venta. Creo que eso es lo que más valor puede aportar. ¿Sabes? Leo entre líneas ahí y a veces creo que confundimos como el respeto, ¿no? El respeto a la audiencia con el miedo a faltarles al respeto. Y creo que hay bastante diferencia, porque cuando tienes miedo a faltarles al respeto, pierdes cierta originalidad, tienes miedo a cagarla, pero en cambio cuando sí, le tengo respeto, pero yo al final voy a hacer aquello que yo creo que está alineado con ellos. No, igual no les aporta, pero es que no estoy en su cabeza.
simplemente trato de... Sí, totalmente lo comparto. No, respeto, sí. Por supuesto, solo respeto, pero ese respeto es el que te mantiene nervioso a la hora de hacer un contenido. Pero evidentemente yo soy un defensor de mostrarte tal y como eres en la medida que puedas, ¿no? Porque sabemos, hemos hablado antes fuera de cámara, lo difícil que es ser 100% auténtico. Es muy complicado, ¿no? Sí, justo. Al final es tener una idea de lo que tú eres y proyectar al mundo de la forma en la que en ese momento entiendes y asumir que dentro de unos años, pues probablemente igual cosas que has dicho ahora, pues probablemente igual no estés ni de acuerdo con ellas, pero forma parte de tu evolución, ¿no? Es la propia, muchas veces, incoherencia del ser humano. Pero ese es inconformismo. Yo estos días, ¿no? Hablando con mi hija, ¿no? Tiene 19 años, ¿no? Y de la revolución que está habiendo en las universidades en Estados Unidos y que ahora se está moviendo también mucho en España y tal. Digo, es que me da igual que yo les compre lo que están defendiendo estos chavales universitarios o no. No voy a entrar en si se lo compro o no. Lo que me preocuparía de verdad es que esos chavales no se movieran. Con lo cual, de lo que me siento orgulloso es de que la juventud sea inquieta. Más allá de que le compre o no lo que dicen. Porque no tengo su edad, no tengo su cabeza, no tengo los recursos que ellos tienen ahora y tengo que respetar sus reivindicaciones. Pero lo que me preocupa del ser humano es la inactividad. Y lo que admiro en el ser humano es la actividad, ¿no? Entonces, bienvenido sea la inquietud de la juventud, el atrevimiento y la valentía para manifestar aquello que les hace ruido y luego ya habrá tiempo de madurar, con tiempo. Porque pues lo digo por lo que has dicho, lo que pienso hoy no lo pienso mañana, evidentemente. Yo mis pensamientos en la universidad son distintos a los que tengo hoy en día. Justo, va cambiando. Pero hoy en día tengo unos recursos que no tenía antes. Va cambiando nuestro contexto, nuestra curiosidad por determinadas cosas, los propios aprendizajes y cagadas que has tenido te dan una nueva visión, vas conociendo a otras personas que te cambian también esa percepción. Ya estamos terminando, y antes de entrar en la parte de cosas que te rayan, cosas que te retan, me gustaría saber, quiero que pienses en tu estrategia, ¿no? En la estrategia principal para captar leads. Al final entra todo en lo mismo, tanto para Despacho Contract como por tu parte de mentor y formador en ventas. Si tuvieras que destacar una cosa, la más importante que hay en tu estrategia para captar leads para Despacho Contract y para tu parte de formación, ¿cuál sería la cosa más importante? Pues mira, para mí lo más importante es que encuentres una herramienta que te permita ser visible, la que te permita ser visible a ti, según tu modelo de negocio, y seas constante. Mira, yo llevo 20 años mandando una newsletter todos los sábados a las 8 de la mañana. Una newsletter a mis clientes de Despacho Contract, que son profesionales que se dedican a hacer instalaciones, son tiendas de muebles, son gente que tiene. ¿Y qué objetivo es el mío? Consolidar una marca, consolidarme como profesional de referencia, intentar que cuando tengan una necesidad sepan que yo existo, que estoy aquí y además ayudarles. ¿Y cómo lo hago? Presentándoles novedades. Entonces, en ese canal, el valor que intento aportar es el valor añadido de tener siempre al día, presentarles siempre las virtudes de un producto siempre puesto en beneficios de lo que le puede aportar, etcétera, etcétera. Entonces, pero ¿dónde está el valor? ¿En la newsletter? Pues newsletter las puede hacer todo el mundo. No, el valor está en la constancia. El valor está. ¿Sabes cómo muchos clientes me dicen, mira, ya está aquí el chico de los sábados? Cuando voy a visitarle, ya está aquí el chico de los sábados. Da igual lo que hagas. Lo importante es que seas constante. Encuentra una herramienta, encuentra algo que para ti sea fácil de ejecutar, que tenga sentido en tu modelo de negocio y sé constante. Y la vida te paga con reciprocidad. Creo que la mayor duda que hay de la constancia es si estás haciendo lo correcto. O sea, si estás haciendo esfuerzo en lo correcto, ¿no? Porque, joder, una de las cosas que para nosotros prima es la constancia, lo que tú dices, ¿no? Yo llevo más de 200 episodios y tengo la sensación de que estoy en el camino por los resultados que voy consiguiendo, ¿no? Pero muchas veces dudo de si hacia dónde voy
seguiré obteniendo los mismos resultados. Entonces, esa duda es constante y es lo que tú dices, ¿no? Creo contenido en la newsletter. No sé si estoy haciendo bien con este contenido. Igual debería cambiarlo. Hombre, hay que escuchar. A ver, Jesús, hay que escuchar el mercado, ¿no? Esto hay que escuchar y modificar y tal. Mi newsletter de hoy en día no tiene nada que ver con la que hacía hace 20 años, pero la herramienta sigue siendo la misma, ¿no? Pero hay que escuchar. ¿Cómo puedes ayudar? ¿Qué canal de comunicación tienes tú para estar presente, ser visible y estar siempre en ese top mind de tu cliente? Que para ti sea factible de hacerlo y tal, ¿no? Pues oye, una puede ser esa. Otra podría ser visitarlos todas las semanas, pero yo tengo en cartera 2.000 contactos de clientes potenciales que me han comprado los últimos 10 años. Entonces, ¿cómo visito ya a esa gente? No puedo visitarla. No, y la clave está en es lo que tú dices, ¿no? Ese miedo desaparece, aunque está ahí, ese miedo desaparece en cuanto hablas con ellos y te dicen, hostia, pues ¿pero qué te aportó esto, no? Después de la charla. Esto y esto. Ah, vale, pues esto es lo que tengo que hablar en el próximo episodio, porque esto es lo que a la gente le interesa de mi discurso. Va evolucionando. Hay un dicho en marketing, ¿no? Dicen, en marketing sabemos que el 50% del presupuesto se tira a la basura. Sí. Lo que no sabemos es qué parte es la que se tira a la basura. O sea, muchas veces haces acciones de comunicación y marketing y tú no sabes las que están dando mejor retorno. Hoy en día cada día hay más métricas, cada día hay más indicadores, pero en muchas campañas, en muchas acciones de comunicación tienes una difícil métrica. Entonces al final se trata de hacer y corregir, hacer y corregir, hacer y corregir. Pasa en LinkedIn, yo reciclo mucho contenido, porque al final cuando tienes muy claro lo que necesita tu audiencia, siempre estás hablando de lo mismo, desde diferentes puntos de vista, pero siempre estás hablando de lo mismo, reflexionando sobre los mismos dolores, ¿no? Y a veces hay contenido que lo pones en un contexto, es lo mismo prácticamente, pero cambias la imagen o cambias no sé qué, y de repente ves reacciones totalmente diferentes que otro, y dices, pero si son exactamente iguales, no hay nada, hay algo hay que ha cambiado, o igual el momento, o igual la hora, o igual el que X personas en ese momento de su vida han reflexionado sobre eso y les parece interesante lo que tú les aportas. No hay, o sea, para mí no hay respuesta certera, pero claro, sí hay sistemas que te ayudan a llegar a esa respuesta. Yo soy un enamorado de la metodología y de la constancia. Entonces, yo te digo, tú tienes que aceptar una tasa de éxito, ¿vale? Tienes que aceptar que hay una tasa de éxito y medirla con el paso del tiempo y saber que el éxito, por ejemplo, cuando hablamos de newsletter, por ejemplo, hablamos de tasa de apertura, ¿no? De cuánta gente, luego los clips, tal, cuánta gente abre tu... Pues tú tienes que aceptar que tu media está en el 40%, pues está en el 40% de tasa de apertura, pues es el 40%. No te amargues si la semana que viene emites una y te han abierto un 15%, porque a lo mejor era festivo en no sé qué poblaciones, a lo mejor el sol y la tierra, mal clima, había no sé qué programa en la tele. Es que hay tantísimos factores que influyen en las cosas que no podemos obsesionarnos demasiado. O sea, la obsesión tiene que estar en el proceso. En el proceso y en la constancia. No centrarte en la foto... o sea, céntrate en la foto final, no en la foto de cada momento, sino en lo que va a llegar. En la evolución, justo. Y eso no sucede al principio. O sea, cuando empiezas a crear contenidos estás obsesionado por esas métricas. Después, cuando ya te conviertes en un profesional de la creación de contenidos, lo tomas como una tarea, como una labor. Sabes que haces contenidos, impactan a la gente y no te centras en las reacciones, en lo que sea. Hay alguno que reacciona más que otro, pero te das cuenta de que el propio proceso, o sea, la propia creación de contenidos es lo que aporta estar en la mente de la gente. Totalmente. Sí. 5 preguntas incómodas y nos vamos. Muy bien, vamos a ver. Te pido que me respondas o bien con una frase o con una palabra. Tu última cagada creando contenidos, tanto en el podcast como en cualquier lugar que tú crees contenidos. Ostras, esa pregunta es buena porque no sabes decirte. Si no hay cagadas, mejor. No, ya te digo que no estoy muy obsesionado con medir el resultado de cada acción, ¿no? Entonces tampoco no sabría decirte, sinceramente, Jesús, no sabría decirte algo en el que haya hecho. Tampoco, sabes que tampoco soy una persona que esté
creando una cantidad enorme de contenido, ni haga campañas de lanzamiento de cosas, ¿no? Entonces, no tengo un especial, no sé, no sabría decirte, de algo concreto que tal. No. Genial. Probablemente la cagada se produce cuando publicas por publicar, ¿vale? Vale. De hecho, eso es una de las barreras que a mí me llevan a dejar a publicar solo cuando me apetece, solo cuando tengo una idea que quiero plasmar en papel, escribir y tal. Entonces, yo creo que si tuviera que decir una cagada, o cuanto más peor me he sentido, ha sido cuando he publicado por publicar. Es que llevo días sin publicar, voy a publicar no sé qué. Y se nota. Y sí. Está hecho. No está pensado para tu audiencia, no está. A veces es que hay mucha gente en LinkedIn que lo que hace, bueno, en LinkedIn, en cualquier red, lo que hace es hablar de sí mismo, lo usa como un diario, más que pensando en el impacto que puede tener sobre las personas, ¿no? Es más esa sensación de querer generar contenido de yoísta, de comparto, pero bueno, probablemente impacte a personas, pero no le va a aportar lo mismo si estás pensando en crear ese contenido y pensando en lo que quieres conseguir de ese contenido para esa persona, ¿no? Lo aterrizo. Quiero que esta persona grabe su primer podcast. Pues le voy a hablar de cómo yo me sentía cuando grabé mi primer podcast, ¿no? Le estoy dando un contexto para ayudarle a que tome esa decisión. No es lo mismo que decir, ayer estuve en un podcast, fue muy guay, Vale, va a decir, joder, qué guay, ayer grabé un podcast, pero no se lleva una reflexión. Sí, yo tengo la misma sensación que tú. O sea, cuando hago un contenido, no soy de hacer un contenido y no, tiene que haber una reflexión previa, algo, ¿no? Que por respeto a la audiencia, es lo que tú decías antes. Venga, vamos, que a mí me encanta liarme. Una cosa que te ayuda a tener menos inseguridades en tu negocio. La acción. ¿Vale? Hacer. Soy un enamorado del hacer. La verdad más difícil que en su momento no te creías y que te ha costado asumir. Pues mira, yo eso lo vivo permanentemente. Los negocios, el emprendimiento, y yo llevo muchos años, más de 20 años, buscándome la vida, si me permite la expresión. Buscándome la vida, es decir, saliendo adelante por mis propias ideas, iniciativas, trabajos. La verdad más incómoda que hay en el mundo del emprendimiento es recordarte cíclicamente que te has quedado dormido y que tenías que haberte anticipado a un periodo de crisis, a menos que, o sea, el acomodamiento en la zona de confort. Entonces, para mí la verdad más incómoda en el mundo de los negocios es asumir que tienes que estar retándote permanentemente si quieres que tu proyecto tenga futuro a largo plazo, porque van a venir crisis, van a venir guerras, van a venir pandemias que van a cambiar las realidades de tu negocio de una u otra manera. Entonces, asumir ese desafío para mí ha sido una verdad incómoda, porque yo he vivido momentos en estos 20 años en los que está muy acomodado. O sea, muy acomodado. Un nivel de ventas alto, una clientela muy estable y tal. Y luego llega una pandemia, por ponerte un ejemplo, se cierran los hoteles, se cierran las hostelerías, se cierra todo y pasas de vender X a vender 0. Hostia, en ese momento puedes pensar, ¿yo qué podía haber hecho? Pensamiento crítico, siempre con ánimo constructivo y positivo. ¿Qué podía haber hecho? Bueno, podía haberme dado cuenta que podía haber diversificado un poco mi actividad, ¿no? Podía haber tenido alternativas. Al no haberlo puesto, podía haberme dedicado más al retail y menos al contract. Siempre podemos hacer cosas, ¿no? Y así te podría hablar de muchos momentos que he vivido en mi etapa como emprendedor, ¿no? Dicen que los negocios y las empresas son como los latidos del corazón. Uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. ¿Sabes la percepción que también tengo ahora? Y que muchas veces cuando... el cerebro siempre quiere certezas, ¿no? Siempre está buscando esa certeza y el emprender siempre va en contra de esa certeza. Pero cada vez más yo veo que tanto trabajador por cuenta ajena o trabajador por cuenta propia, la incerteza está ahí, porque si no eres capaz de reinventarte también como profesional, yo qué sé, hace años el ser un editor de un podcast era algo totalmente impensable, ¿no? Y puedes estar trabajando en una empresa de eso, pero dentro de 20 años pues no se llamará podcast, se llamará de otra forma, ¿no? Si no has sabido reinventarte, al igual que emprender, entonces para mí emprender forma parte tanto de tu vida, si trabajes por cuenta ajena como por cuenta propia. Tienes que estar siempre ahí, ¿no? Quizá el emprender por ti mismo tiene mayor reto,
pero también mayor recompensa, porque te permite acceder a los dos. Si has desarrollado las habilidades necesarias para emprender tu propio negocio, no vas a tener ningún problema en trabajar en caso de que lo necesites por cuenta ajena o añadirte a un proyecto de otro o lo que sea, ¿no? Al final siempre esa verdad incómoda que dices, ¿no? No hay certezas, es así en la vida en general. En el ámbito de los negocios, antes hablábamos al principio del episodio, oye, mira, es que hay muchas empresas, muchas marcas que les pilló trabajando, ¿no? Y les pilló trabajando, no prestaron atención y se les fueron los negocios al carajo. Eso tiene que ver con esa verdad incómoda que yo te he dicho, el asumir que no te puedes relajar. Sí. En el emprendimiento uno no se puede relajar, ¿no? Y, hostia, pero es que no puedo vivir en el miedo. No se trata de vivir en el miedo, se trata de entender el miedo. O sea, yo tengo miedo a enfermar. Vale, pero ¿tú tienes certeza de que no vas a enfermar? No. ¿Pero qué sí puedo hacer? No me cuentes lo que no puedes hacer. Cuéntame qué sí puedes hacer para intentar no enfermar. Puedes hacer deporte, puedes cuidar la alimentación, pues concéntrate en eso, en lo que sí puedes hacer. Y lo controlable. En lo que no puedes hacer. Sí, tal cual. Última y nos vamos. Una estrategia que sueles usar cuando sientes que no avanzas en un proyecto, en la vida. Pues muy sencilla, pararme y dedicar mucho tiempo a hacer un análisis de situación en profundidad. Analizar todo lo que por lo que me lleva, pararme, analizarlo y desde ese pensamiento crítico que te hablaba antes, desde esa mirada honesta conmigo mismo y, oye, este es mi mapa de situación. Y ¿por qué esto sí, por qué esto no? Y ahora, ¿qué alternativas tengo? Esto es lo que tengo hoy. Sí. Que no me gusta. ¿Dónde me gustaría estar? Me gustaría estar allí. Y para estar allí, ¿qué tengo que hacer? Pues hay que empezar a hacer esto. Pues vamos a ponernos en marcha. Y ahí sí que es algo que yo creo que ha sido una de las claves que me ha permitido sobrevivir hasta ahora, hasta el día de hoy, toco madera, es que no tardo nada en ponerme en marcha. Y la clave para conseguir eso es ser atractivo para los demás. Y con esto no me refiero a físicamente, que también. Me refiero a ser atractivo con tu forma de pensar, con tu forma de hacer, con tus reflexiones, con aquellas cosas. Eso te ayuda a que, imagínate, quieres desarrollar un nuevo mercado. Uh-huh. Pues dicen, hostia, este tío mira lo que ha conseguido. Seguro que sabe un montón. Seguro que nos puede aportar. Vas allí, networking, primera toma de contacto, las primeras palabras que dices o cómo escuchas o cómo reflexionas, eso hace que para determinadas personas ya seas interesante y eso te está abriendo la puerta. Y eso, de ahí viene lo que tú dices, de siempre estar aprendiendo, de siempre estar fuera de esa zona de decir, hostia, no sé esto, pero me gustaría saberlo y quiero aprenderlo. Y eso hará que tengas conversaciones aún más interesantes. Y el crear, lo que tú dices, un podcast que te obligue a hablar con personas que admiras y que a veces te hace sentir incómodo por decir, hostia, ¿quién soy yo para entrevistar a esta persona? Cuando llevas X episodios, esa visión te cambia y dices, pues si somos todos iguales. Si al final esta persona que yo tenía aquí en un pedestal tiene otras inseguridades, ¿no? Es brutal esa reflexión. Y con esto ya me despido. No sé si quieres hacer alguna reflexión final, algo que te apetezca soltar. Si no, nos vamos, José. Nada, agradecerte, Jesús, tu invitación. He estado súper a gusto y agradecer a las personas que nos escuchan y que nos hayan visto su tiempo, que es lo más valioso que tenemos como seres humanos. Y nada, invitar a todo el mundo a que seamos inquietos y que seamos curiosos y que nos ilusionemos con las cosas y que siempre tengamos metas, que es un poco el alimento y la energía que nos hace levantarnos por las mañanas enchufados. Tal cual, tal cual. Me quedo con esa reflexión final. Nos vemos en el siguiente episodio. José, me lo he pasado muy bien. Un abrazo grande para todo el mundo. Chao, chao. Chao, chao. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperesantiago.com.